Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, tal como ya se ha venido acostumbrando, también nos pueden hacer el favor de ver la emisión los jueves en la tarde-noche, en donde don Agustín nos hace favor de subir la emisión a YouTube, o bien los viernes en la mañana, a las 11 de la mañana, aquí en la plataforma de Parmenas, que es nuestro centro de trabajo. Si es así, tengo para el día de hoy 5 cosas, o 5 detalles, o 5 puntos que espero sean de su interés y de su agrado. El primero, paradigmas delictivos, Álvarez Puga. El segundo, mandamientos del abogado. El tercero, caso Colosio. El cuarto, delito de oficio de Víctor Rodríguez Padilla. Y quinto, elementos formales de los concursos mercantiles. Y vamos a empezar. Miren, fíjense que salió una orden de aprehensión y se cumplió contra el hermano del señor Víctor Manuel Álvarez Puga. Se llama Alejandro. Y resulta que ya fue vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal. Este señor es cuñado de la señora, o de la conductora de televisión Inés Gómez Montt. Y bueno, ellos hicieron una fortuna impresionante, él y su hermano, a través de lavado de dinero y delincuencia organizada. Y él solamente lo vincularon a proceso por el delito de defraudación fiscal. Por esa razón, la juez dio 4 meses para la investigación complementaria. Este delito de defraudación fiscal es algo bastante interesante e importante. Fíjense que por eso es conveniente ver este libro de Raúl González Salas Campos a partir de la página 68. Aquí está. Aquí está el delito de defraudación fiscal. 108 Código Fiscal, aquí está. Y me comentaba un amigo que luego se pasa el libro muy rápido y que no le da tiempo de apuntar qué libro es. Bueno, les recuerdo que también en la cintilla, al final, don Agustín siempre va pasando la lista de los libros que yo cito. Así es que si no les da tiempo, ahí pueden tomar nota de él y lo pueden ver varias veces. ¿Sí? Bueno. Este delito es algo muy importante. Este señor Raúl González Salas Campos, su tarjeta de presentación es el hecho de que él llevó el delito de defraudación fiscal del señor Raúl Salinas de Gortari, que le imputaron hace algunos años, y lo manejó tan bien que obtuvo resolución favorable. Hay un libro que no traje, de solo defraudación fiscal, de Octavio Orellana Biarco, que también está muy bueno, es también un libro de base cuando imparto esta materia en el posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Lo hago desde 1994 y la impartí durante algunos años en esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar. Y ya les expliqué por qué. Bueno, si es así, el siguiente punto del día de hoy es el hecho de que el día 12 de julio, el domingo, se celebró el Día del Abogado. La razón es que el 12 de julio de 1553, el señor, que me parece que era sacerdote, Bartolomé Frías y Albornoz, dio la primera cátedra en la Real y Pontificia Universidad de México de Derecho Canónico. Por eso se festeja ese día como Día del Abogado. Y por esa razón, fíjense que traje aquí Los Mandamientos del Abogado, que fue un libro que encontré hace muchos años, cuando cursaba el doctorado, de Eduardo J. Couture, que era un uruguayo muy brillante, un gran procesalista. Y aquí les voy a leer Los Mandamientos del Abogado, porque hay abogados que ya no se acuerdan de lo que es, y hay alguno que otro pillo que vende más bien su patente al mejor postor. Hay algunos que conozco así, pero hay otros que son hombres muy honorables, no podemos generalizar, hay de todo. Pero bien, fíjense, primero, estudia. Dice, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Segundo, piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce
pensando. El tercero, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Cuarto, lucha. Tú deberes luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Quinto, sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en lo que tú le invocas. Sexto, tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Séptimo, ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Octavo, ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Noveno, la abogacía, olvida, la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueres cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida sea imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Décimo, ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo para su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Inclusive aquí este autor fue desarrollando con más amplitud estos mandamientos del abogado. Lo que pasa es que nos tardaríamos todo el programa leyéndolo, pero les muestro el libro, aquí está, lo publicó Miguel Ángel Porrúa. Y bueno, yo he visto láminas, pósters con los mandamientos del abogado, pero este libro, ese sí, no lo he vuelto a encontrar en ninguna parte. Aquí está para que lo vean. Y lo publicó en 1992. Y yo entré en el 94, no, 93 a mediados, al doctorado. Entonces, siempre pasamos a la librería, el doctor Romero está en su servidor, y un día lo encontramos, y por eso lo compré. Si es así, también fíjense que cuando cursaba, no, más bien cuando impartía clases en esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, y que ya les he explicado por qué, fíjense que también para reafirmar la vocación por el derecho, les dejaba a los alumnos a los que les impartía unos controles de lectura basados en los siguientes libros. Los ponía por filas y luego les iba asignando a cada uno su libro. Y hacían el control de lectura, tenían que leer el libro y me dio muy buen resultado. Por ejemplo, uno de ellos era El alma de la toga de Ángel Osorio. Aquí está. Un día, fíjense, una anécdota. Cuando estábamos en la fraternidad Fidel Tafí, un día le dieron la bienvenida al magistrado Gustavo Calvillo Rangel, que espero que todavía ande circulando por ahí. Era un hombre talentoso, decente y honesto, y me consta. Y entonces, en esa bienvenida que le dieron, cada quien hacía después uso de la palabra y pronunciaba un pequeño discurso. Cuando a mí me tocó junto con el hoy doctor Serafín Ortiz, ambos todavía no éramos doctores, y entonces pronunciamos ahí un discurso. Pero cuando fue el del magistrado Calvillo, cuando acabó y fui a felicitarlo y a darle un abrazo, le dije, oiga, está tomado del alma de la toga. Dijo, sí, y usted es el único que se fijó en eso. Sí, aquí está el libro, porque para recomendarlo a mis alumnos, yo antes lo había leído. También les daba este otro de don José Campillo Sáenz, La dignidad del abogado. Aquí está. Este señor José Campillo Sáenz fue maestro de la licenciatura del señor Miguel de la Madrid. Por eso cuando llegó Miguel de la Madrid a la presidencia de la República, fue el único secretario al que le respetó su jerarquía de secretario de Estado porque había sido su maestro en la UNAM. También les daba El elogio de los jueces de Piero Calamandrei, otro gran procesalista. Aquí está el libro. Y también es un libro muy, muy importante
y muy valioso. Tiene cosas valiosísimas para todas las personas que quieran estudiar derecho. Por ejemplo, miren aquí en la página 44, habla de que errar es humano. Aquí está marcado porque también lo fui leyendo por la misma razón que les digo, que les dije hace un momento. Por ejemplo, este otro. Opinión de un juez sobre la elocuencia forense. La forma de elocuencia en que mejor se funden las dos cualidades más apreciables del orador. La brevedad, la claridad, es el silencio. Aquí está. Y eso que les digo está aquí, en la página 57. Aquí está. Y también, fíjense que por ahí de 1996, por instrucciones del rector de la época, el doctor Enrique Cárdenas, que era un hombre decente, honesto, honrado, trabajador, nos encomendó al doctor Romero Beristain y a su servidor la defensa de un alumno que había privado de la vida a un chofer de un taxi. El alumno me juraba y perjuraba, y sus papás también, que era inocente. Después descubrí que no lo era tanto. Pero cuando ya habíamos llevado todo el proceso, que fue en Cholula, la mamá lloraba amargamente, venía a verme, ay, oiga, mi hijo es inocente. Le dije, mire, señora, lo que se hizo ya se hizo. Llevamos la defensa en primera instancia, la apelación, en primera instancia nos absolvieron, en segunda instancia revocaron, y después hicimos el amparo directo. Y ya que estaba en el colegiado, me dijo, ay, es que yo quisiera una segunda opinión. Tomé mi expediente, se lo di, dije, vaya usted a ver a quien guste, solo pido un favor, vaya a ver a alguien que sepa, no voy a ir a ver un defensor de oficio, ¿de acuerdo? Con el respeto que merecen los defensores de oficio. Entonces fue el doctor Carranca a México, y el doctor Carranca me mandó a decir, no se ve que yo era el defensor, sino hasta que llegué allá, que quería hablar con la UAD, entonces fui, y estuve allá, eh, le llevé un memorándum, vino, hablamos con el magistrado, se llamaba Tarcisio Obregón Lemos, que después con el tiempo fue alumno mío de doctorado, y entonces analizaron, estudiaron el asunto y se concedió el amparo y salió el alumno. Y estando en la comida con el doctor Carrancay Rivas, yo llevaba este libro y me lo dedicó, El arte del derecho, Magister Juris. Aquí está, y aquí está la dedicatoria, para que vean que sí lo conocí. Y bueno, ahí lo importante fue que el memorándum que yo le llevé al doctor Carranca lo pasó en hoja membretada de él y se lo entregó al magistrado. Entonces yo le pedí a su secretario particular, que era mi compañero, el doctor Arturo Cosío, en esa época no era doctor, éramos alumnos del doctorado, que me diera una copia. Me dijo que me la iba a mandar, todavía estoy esperando que me la mande, pero sí me percaté que era mi memorándum en hoja membretada del doctor Carranca. Pero les dejaba este libro también de él, El arte del derecho, a los alumnos para que hicieran un control de lectura. El libro también es muy bueno. Y este último, El derecho y la palabra, Jus semper loquitur, aquí está. Como ya no volví a ver al doctor Carranca, ya no tuve oportunidad de que me lo dedicara, pero también el libro es muy, muy valioso. Y él era un excelente orador, brillantísimo. Y bueno, si es así, el siguiente punto del día de hoy es el hecho de que, piense que respecto del caso Colosio, vi un comentario muy, muy bueno, nada más que la persona que hizo el reportaje no es abogado, entonces tiene algunas fallas. Y yo sí quisiera hacer hincapié en dos puntos. Uno, fíjense que de acuerdo con los peritos que aparecieron en el proceso que le instruyeron al señor Mario Aburto, encontraron un casquillo en el lugar de los hechos. Pero también se afirmó que el arma con el cual privaron de la vida al señor Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿qué creen? Era un revólver. Y el revólver, ¿sabe qué? Fíjense que en el casquillo, perdón, en el cilindro, se queda el casquillo, no lo expulsa
como si fuera una escuadra. Y eso, fíjense que yo lo encontré, bueno, ya lo sabía desde chico, mi papá fue fundador de la Liga de Cazadores y yo crecí con las armas. Entonces, sí, más o menos tengo conocimiento del uso de ellas. Pero aquí está la pistola en la página, ahorita les digo en qué página, del libro del doctor Rafael Moreno González, 139, 141, del libro de balística forense. Ya murió el doctor Moreno González, pero un día que vino a dar una conferencia aquí, me acerqué a preguntarle, fue cuando me dedicó, no a este libro, sino otro de la misma, del mismo título, pero que ese sí está dedicado y lo tengo en la casa de ustedes. Entonces, el revólver, insisto, se queda el casquillo en el cilindro. Y el señor J. Jesús Lemus, cuando entrevistó al señor Aburto en Puente Grande, Jalisco, le dijo que el casquillo que es entonces que recogieron en la escena del crimen, si supuestamente yo tiene un revólver, que con él se aseguran que maté al licenciado, ¿cómo es posible que haya un casquillo en el suelo? Pues tiene razón, página 251, aquí está. Pero más allá de la mecánica de los hechos, yo quisiera insistir en un punto ya para concluir este punto, el debate sobre este particular. Miren, cuando sucedió el homicidio del señor Luis Donaldo Colosio, él era un ciudadano normal, no estaba protegido por la ley electoral como ahora. Ahora, si usted agrede al presidente de Casilla, usted se va a la cárcel. En esa época no. Entonces, él era un civil, un particular, que aspiraba a ser presidente de la República. Era candidato. Entonces, ¿saben qué? Si no estaba protegido por la ley, este asunto, este homicidio, debió ser del conocimiento de las autoridades del Fuero Común, no del Fuero Federal. Pero como tenían control del Fuero Federal y no el Fuero Común, entonces, ¿saben qué? Lo mandaron al Fuero Federal y le cayó el asunto al señor Diógenes Cruz Figueroa. Él dictó sentencia condenatoria, después en la apelación le confirmaron y en el amparo finalmente le impusieron la pena, que es lo importante acá, de 45 años, porque en materia federal la pena era de 45 años en el homicidio. Pero si esto pertenece al Fuero Común, la pena máxima en el Fuero Común en Baja California es de 30 años y él lleva 32 años privado de su libertad. Es conveniente, es prudente que lo dejen en libertad de inmediato, porque si no, eso es una violación a sus derechos fundamentales. Y cuidado con lo que establece la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque en el artículo, si no me equivoco, 11, inciso primero, o fracción primera, sabe que cuando establece la Convención que cuando alguien fuese privado de la libertad injustamente, podrá demandarse al Estado. Entonces, este señor cuando salga tiene acción posible para demandar al Estado mexicano por haber sido detenido injustamente por un homicidio que dice él que no cometió. No sé, no me consta. He leído los libros, he visto los artículos, ahí tengo un libro, aquí está Crónica de un magnicidio, en el cual afirman que para privarle de la vida el segundo tirador tuvo que haber estado semi-agachado. Y si ustedes ven las imágenes, eso está aquí en la página 219 de este libro, Crónica y Análisis de un Magnicidio. Aquí está. Y aquí está la página. Pero cuando fue privado de la vida el señor Colosio, si ustedes vieron las imágenes, se le acercó un individuo de pie, le disparó en la sien derecha, y entonces él cayó. Entonces, más allá de que si se cayó una persona, que detuvieron el contingente, lo que ustedes quieran, ese no es el punto a debate. Aquí el punto es que ya cumplió 32 años detenido. Y la pena máxima en el Fuero Común son 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya lo tenían que haber dejado en libertad, si no, pues es una violación a sus derechos fundamentales. Porque
el señor Colosio en esa época no tenía la protección de la ley electoral, ¿sí? Bueno, ahora ya la tienen. Bueno, el siguiente punto es que el señor Víctor Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso por el delito de violencia intrafamiliar y la juez dio un cierto lapso para dar cumplimiento a la investigación complementaria. El punto está que la esposa, que es de origen cubano, fue a otorgar el perdón, pero ¿qué creen? Ese perdón no surte efectos porque el delito de violencia intrafamiliar, ¿qué creen? Se persigue de oficio. Entonces, el proceso continúa. Entonces, dice que aquí hay un libro que tengo muy importante y hay un artículo del doctor Sergio García Ramírez, que fue uno de los mejores procesalistas y juristas de esta época, porque tengo como 6 libros de él, y aquí está en la página 347, persecución por denuncia o querella. Acá, como el delito es de oficio, basta con la denuncia, y con eso le integraron la carpeta de investigación, ya lo vincularon al proceso, y no va a prosperar el perdón que quieren o que ya dio la esposa, sino va a tener que concluir con una sentencia. Esto lo dijo en un artículo don Sergio García Ramírez en el 15º Congreso Procesal, Congreso Mexicano del Derecho Procesal. Aquí está el libro. Y la página, creo que no se las mostré, es la página 347. Ahorita se las muestro. Aquí está la página. Y el artículo de don Sergio lleva el título, ahorita les digo cómo se llamaba el artículo. Reflexiones sobre los principios rectores del proceso penal. Fue en 1998. Así es que imagínense qué atrasados andamos que todavía no podemos distinguir entre persecución por denuncia o por querella, ¿verdad? Pero así es. El señor Rodríguez Padilla es un tipo inteligente. Yo tengo aquí un libro de él, aquí está, lo que escribió en coautoría con el licenciado Manuel Bartlett. Si alguien sabía de petróleo, era él, por eso lo nombró la presidente, director de Pemex, pero después ya renunció al cargo y ahora con el problema bueno, ya no tiene ningún cargo. Pero era un hombre inteligente. Aquí está demostrado con la autoría de este libro. Está muy bueno, muy recomendable este libro del señor Víctor Rodríguez Padilla. Y bueno, el siguiente tema que quería tratar el día de hoy es el siguiente. Fíjense que, de acuerdo con lo que se comentó la semana pasada del concurso mercantil del señor Ricardo Salinas Pliego, que promovió en representación de TV Azteca, ya dimos una pincelada de el concurso mercantil, pero hoy quiero comentarles cuáles son los elementos formales de los concursos mercantiles. Aquí está. Ahorita les digo dónde lo encontré. Es un libro de cabecera que he utilizado desde hace mucho tiempo. Aquí están elementos del concurso mercantil en la página 249. Aquí está. Les voy a decir cuáles son para que vayamos teniendo una idea y redondeando lo expuesto la semana pasada. Los elementos personales son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y son el juez de distrito, que es el rector del procedimiento concursal. Hay 2 juzgados de lo concursal en la capital de la República. Antes, los jueces de distrito conocían del conflicto, ya sea en Chihuahua, en todo el país. Pero su desconocimiento en la materia concursal era tanto
que se vio la necesidad, el legislador, de crear una reforma a la ley orgánica de concursos mercantiles y del Poder Judicial y crear dos juzgados que operan en la capital de la República y van conociendo los conflictos en forma alternada. O sea, hay un juicio, supongamos, en Chiapas. El juez le presenta la demanda al juez, la solicitud al juez, el juez la recibe y sin más bien revisando que estén los documentos satisfechos, los requisitos que marca la ley, lo manda al juzgado que está en la capital de la República por turno, ya sea el primero o el segundo. Y entonces ya ese juez se aboca al conocimiento del conflicto, aprovechando los beneficios que da la tecnología. Sí, bueno, el siguiente elemento personal es el IFECOM, es el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que son personas versadas en la materia que están ahí, dependen del Instituto de la del Instituto de la Judicatura, y que son los especialistas en concursos mercantiles. Y entonces ellos les van asignando, por ejemplo, uno que es un concurso en Sonora, tienen que ir a Sonora y constituirse en la empresa y verificar todo eso e informárselo al juez que conozca el conflicto en la capital de la República. El siguiente, el visitador, es la figura que nombra el IFECOM para que una persona física se constituya en el domicilio y verifique el estado concursal real que tiene la empresa y se lo tiene que informar al juez a la brevedad. El siguiente, conciliador, cuando deja de fungir, de llevar a cabo su actuación, el visitador, se abre la sección, bueno, sí, sí es el segmento de la conciliación. Y entonces puede ser la misma persona o puede ser un tercero que designe el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. El siguiente es el síndico. Cuando concluye la fase de la conciliación, da inicio el procedimiento de quiebra y entonces surge ahí el síndico, que es el que toma posesión de la empresa y ya tiene todos los poderes que antes tenía el administrador o el presidente del consejo. Si llega a quebrar Televisión Azteca, van a nombrar un síndico, mientras ahora debe estar por haberse designado ya al visitador. Esto va a tardar, no crean que es tan rápido, pero bueno, ya empezó por lo menos a caminar su asunto. El interventor, ¿quién es el interventor? Es el que vigila las actividades de los acreedores para que actúen conforme a derecho y no lleven a cabo algún acto ilícito. Bueno, el comerciante es aquella persona que ya cayó en desgracia económica y que acude al estado de concurso mercantil. Acreedores reconocidos son aquellas personas físicas o morales que deducen sus derechos ante el conciliador y ese se lo informa al juez para que el juez pronuncie la segunda sentencia en la cual aprueben los requisitos de más bien que justifique el acreedor reconocido para que se vaya formando en el orden que la ley establece, como lo dijimos en la sesión anterior. El albacea, el comerciante. Con el comerciante es persona física, obvio, si fallece, va a tener alguien que lo represente, es el albacea. También es un elemento formal del derecho. El que sigue, herederos y legatarios. Si fallece el comerciante y se tiene que pagar a los acreedores primero y el remanente entre sus herederos, pero primero tienen que pagarse los acreedores y los legados que haya establecido el autor de la asociación, si este es persona física. La que sigue, pequeños comerciantes, son personas que no dan el mínimo que establece la ley de concursos mercantiles, pero que están de acuerdo ¿qué será? En comprometerse en cumplir con los mandatos que establece la ley de concursos mercantiles. O sea, hay establecimientos que no dan el mínimo que la ley establece,
pero están anuentes en cumplir con los requisitos que establece y son los pequeños comerciantes. Y el último, la asociación del comerciante, es cuando este es persona física y fallece, se tiene que dar el inicio a la asociación del comerciante y ahí se apersonarán los herederos y legatarios y además nombrarán el albacea y va a seguir el trámite y ese albacea tendrá que apersonarse ante el juez de lo concursal. Si esto es así, ya no me queda otra cosa que comentarles. Seguiremos poco a poco comentando datos o elementos del juicio concursal y aquí está este libro y la semana pasada se me olvidó el apellido de esta autora que es excelente, doña Elviarcelia Quintana Adriano. Aquí está el libro, fabuloso por cierto. Y lo que les dije, creo que no les dije la página, pero bueno, se los comento, está en la página 249 de este fabuloso libro que me ha sido muy útil para los planteamientos que he llevado a cabo sobre esa materia. Si esto es así, ya no me queda otra cosa que comentarles, excepto dar las gracias por la gentileza y por su atención, no sin antes suplicarles que tengan la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín pueda tener la cuantificación de las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Si esto es así, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.